Muy buenas noches, esperamos que este sábado la esté pasando bien en su casa y le agradecemos que se tome ese espacio para estar con nosotros acá en Panorama Político. Hoy tenemos un invitado especial, Carlos Roquel, es nuestro jefe de redacción departamental, y es que vamos a tratar un tema bastante importante y por eso es que lo hemos invitado acá con Dulce Rivera a este set de Panorama Político para hablar de este tema de conflictividad que hay. Empecemos por San Marcos, sabemos que es en todas las regiones del país, pero por la coyuntura me gustaría que iniciemos hablando de la situación de Tajumulco e Ixiguán. Desde el 11 de mayo pues se hacía el anuncio de que habría un estado de sitio, sin embargo es hasta 7, 8 días después que entra el ejército al lugar y pues los resultados ya lo sabemos, ya no había nada. Así es, Gladys, buenas noches. Efectivamente, San Marcos ahora se ha convertido en estos días un problema que se ha hecho nacional, o sea, hecho público a nivel nacional y también internacional, pero San Marcos, Ixiguán y Tajumulco es tan solo uno de 1.300 conflictos sociales que existen en nuestro país, especialmente conflictos agrarios. Bueno, ¿nos podrías explicar cuál es el origen de esta situación en estos lugares? Porque si bien se trata de un problema histórico por el tema de tierras, se ha convertido también en un tema aprovechado por grupos criminales también, porque estamos hablando de un lugar que estratégicamente le conviene a muchos, especialmente a narco. Así es, está a pocos kilómetros de la frontera con México. Este problema pues inició en 1933 cuando Ixiguán, cuando fue declarado precisamente municipio. Ixiguán era una aldea precisamente de Tajumulco, pero en ese año fue declarado municipio y se dividió prácticamente el espacio, el territorio en dos municipios. En ese entonces un espacio de más o menos 3.500 metros cuadrados aproximadamente quedaron sin certeza jurídica de a quién pertenecía este espacio, y de ahí pues empezó el conflicto. Tajumulco pues empezó el proceso, la municipalidad de Tajumulco empezó el proceso de legalizar estas tierras, mas sin embargo las comunidades de Ixiguán alegaban que estas tierras eran de ellas, pero sin embargo pues fue hasta en 1990 aproximadamente que Tajumulco logró registrar esas tierras como propias, y ahí empezaron los problemas mucho más fuertes. Es un poco de lo que se conoce, pero yo creo que lejos de las tierras o lejos del problema de las tierras, creo que hay una ausencia del Estado en este sentido, ya que nadie pone orden en esas tierras. Es como una anarquía completamente en uno de los municipios de San Marcos, en donde hay que resaltar también las personas que carecían de servicios básicos debido a esa misma conflictividad social que se daba en el lugar, y también increíble cómo la gente se había acostumbrado a las plantaciones, por ejemplo, de amapola, y al final que era la forma de vivir de ellos, y que estos mismos grupos de crimen organizado utilizaban precisamente a estas familias para poder ellos mantenerse control, esconderse en este lugar y se les pudiera facilitar el trasiego de drogas o de otros ilícitos a través de la misma frontera. Y es que, como lo mencionaba Carlos, no hay presencia del Estado. Me pregunto realmente ¿cuántas veces las personas que vivían en este lugar o viven en este lugar vieron a una patrulla circular por ahí? Si tenían acceso, por ejemplo, al sistema de justicia, a poner una denuncia del Ministerio Público, creo que ni siquiera una escuela cercana tenían. Entonces, vemos realmente este conflicto se da precisamente porque, primero, el Estado no responde a las necesidades de las personas, segundo, tampoco ponen orden y prácticamente los dejan en el olvido, como que si no pasara nada o como que simplemente no valiera la pena prestarle atención a estas personas que al final de cuentas son guatemaltecos y que han estado por muchos años ellos mismos resolviendo sus propios conflictos. Y eso es terrible porque estamos hablando de que San Marcos no es uno de los departamentos más olvidados que tiene nuestro país. O sea, estamos hablando de que San Marcos es un departamento, además de grande, desarrollado, y tenemos otros que están mucho más abandonados. Yo sí quisiera resaltar esto que menciona Carlos, porque es muy importante esa ausencia estatal, porque finalmente no se puede echar la culpa solo a las personas que están en conflicto, sino aquí es que no tienen acceso a justicia, no tienen acceso a servicios básicos, no tienen acceso a un montón de situaciones que al final los hace ver como incivilizados cuando realmente lo que están son personas olvidadas y víctimas del Estado. Yo creo que a esto se suma también la distancia.
a la que están de la cabecera departamental, y ya lo decía Dulce, hay escasez de servicios básicos en estos municipios, en estas comunidades. Vemos en las imágenes que en esta semana pues, estuvieron circulando tanto en los medios de comunicación, vemos la pobreza evidente realmente, vemos casas, se supone que es un pueblo o son comunidades que viven de la amapola, pareciera que tuvieran un ingreso extraordinario para poder vivir, mas sin embargo vemos pobreza en esas comunidades. Yo creo que para nadie es un secreto que una persona que vive del narcotráfico tiene mansiones, tiene vehículos de lujo, bueno, tiene riqueza, pero en estas comunidades no vemos eso. Tampoco vemos hay pobreza, desarrollo. no hay desarrollo. Porque finalmente solo necesitan su mano de obra, ¿no? Son como los peones del narcotráfico. Así ¿no? es, de hecho, la flor de amapola de la que ellos en estos momentos o en estos tiempos están viviendo, pues la flor posiblemente no tenga o no valoren en esta comunidad, no tenga el precio real, porque solo son los que cuidan la flor, porque esa flor tampoco, ellos seguramente no tienen como los conocimientos para decir, bueno, vamos a sembrar tanto, nos va a producir tanto, vamos a cotizarlo de esta manera, no, la flor crece, alguien se los compra y nada más. Entonces, vemos entonces que la comunidad, a pesar de haber sido, o está siendo vista como comunidades de producción de una de las drogas más dañinas a nivel mundial, pues vemos que esa flor, a pesar de que existe en hectáreas allá, no ha significado nada para el desarrollo de estas comunidades. Y suponete, y los indicadores son claros finalmente, son personas en edad de trabajo, muchas también adultos mayores que trabajan y siguen trabajando en la tierra, gente que finalmente lo que tiene es ganas de trabajar y ganas de generar ingresos y ganas de salir de la pobreza. Y también vemos como San Marcos se convierte en el principal productor, por así decirlo, de inmigrantes. O sea, ahí tenemos otro indicador que nos está diciendo que este lugar está absolutamente abandonado. Yo Sí. quisiera también, bueno, porque al final esta cultura de cultivo de amapola ha llevado muchos años y ahora el Ejecutivo propone también cambiarles esta cultura y darles granos básicos. ¿Realmente eso va a funcionar para las personas que se han acostumbrado a vivir por muchos años de esta siembra? ¿O realmente se darán las tierras, estarán en condiciones para cambiar ese cultivo, cambiar de amapola a granos básicos o a otros vegetales, por ejemplo? Y si realmente va a funcionar, porque al final siempre nos hemos topado en que cuando son problemas se les presta toda la atención del mundo, pasa 1, 2, 3 semanas o a veces meses. En lo que se va la atención de la Exacto. prensa. Y después se queda otra vez todo en el olvido. Y al final no sé si realmente estos programas sociales vayan a poder resolver no solo la conflictividad, sino también darle desarrollo a esos municipios que tanto lo necesitan, y no solo esto, sino también muchos a nivel nacional, que al final vemos desnutrición, migración, vemos también cómo ellos no tienen servicios básicos, entonces llega incluso a aumentarse las enfermedades respiratorias, digestivas. Y tampoco tienen un centro de salud cercano para ser atendidos. Exacto, ese acceso a las medicinas, y también cómo van a seguir en el olvido porque tampoco hay, por ejemplo, un policía que los proteja. O sea, y ellos se van a enfrentar también a un crimen organizado que está mucho más armado que la propia policía o que el propio ejército. Entonces, ¿qué tanto se puede resolver ahora con la presencia del ejército por 30 días? Yo recuerdo que hace más o menos 5 años el gobierno intentó promover o intentó hacer un proyecto para que la gente allá de Ischiguán y Tajumulco sembrara papa. Se platicó, se discutió y se planteó posibles proyectos allá en toda esa área. Pero realmente esta gente ya conoce de la siembra de sus productos. Ellos allá siembran maíz, frijol, habas, papas y trigo. Se dieron cuenta que la amapola era más rentable, no necesitaba de muchos cuidados, no tenían que inyectarle mucho dinero con pesticidas, abonos. Y no tenían un riesgo de las plagas, por ejemplo. Tampoco y además tenían protección sufrían del de la narco. falta de lluvia. Entonces, realmente esta flor que crece sola,
porque esta flor, Ixchiguán y Tajumulco, digamos, es el ícono de la amapola acá en Guatemala, pero amapolas hay desde Chimaltenango para arriba. O sea, no es extraño ver esa flor. A mí realmente lo que me pareció, no extraño, sino que realmente lo que me llamó mucho la atención fue, por ejemplo, el tiempo en el cual el gobierno anuncia el estado de sitio y la cantidad de días después que llega al lugar a intentar pues controlar, como ellos dicen. Veíamos el reporte de Whitmer Barrera y también de Noé Medina, donde estaba el montón de casquillos, estaban las trincheras, estaba todo ahí, y realmente ya el ejército llegó a barrer prácticamente. Solo a levantar, sí, porque a al final los grupos del crimen organizado tuvieron tiempo suficiente para abandonar el área, para irse a esconder, para esconder las armas. Y las 32 órdenes de captura son para campesinos, no ves en esa lista de órdenes de captura cabecillas de narco. Ajá. Y hay que tomar algo en cuenta, que ahí no hay laboratorios para procesar la amapola. Ahí está la flor, es la flor de patio. ¿A dónde se la llevan? Tantos puntos ciegos. ¿Quién está haciendo dinero tras de esto? Pues, o sea, esa flor crece en el patio, en el jardín. Y se está criminalizando al final a gente al que tiene necesidades. Ajá. Y que el Estado tampoco le favorece o le ayuda a tener alguna especie de ayuda o por lo menos condiciones óptimas para poder ellos desarrollar realmente algún cultivo. Yo creo que también, bueno, seguramente ya el gobierno está trabajando en algún proyecto, pero yo creo que hacen falta voluntad para realmente llevarlo a cabo. Ahí hay un terreno por el cual se están peleando, se están disparando, hay muertos. El terraplén, que es una extensión de terreno entre ambas comunidades. Yo creo que ahí deberían de pensar en realmente ejecutar ese proyecto que necesita. Si queremos sembrar papa, demos la oportunidad entonces para procesarla y exportarla. Que realmente tendrían que ser proyectos que vengan a mejorar los ingresos que actualmente le está dando la amapola a la gente. ¿Cuál es el papel entonces, por ejemplo, de las municipalidades en esos departamentos, en esos municipios? Porque finalmente tampoco es que las veamos tan activas en buscar estos espacios de desarrollo para la gente, o también están en la misma situación que los pobladores. Yo creo que el tema de las municipalidades en los departamentos, pues el alcalde es todo. El alcalde es el que resuelve el problema del agua, resuelve el problema de drenaje, es la única persona que le puede dar resuelve solución. hasta pleitos maritales, o sea, el alcalde tiene que resolver todo. Entonces a veces el alcalde o no tiene el apoyo de más arriba, del gobierno central, o a veces no tiene esa visión también para poder llevar desarrollo a su comunidad, para sustituir estas malas, en este momento una mala siembra, digamos, por el que se está luchando por controlar allá en San Marcos. Bueno, además de eso, ya tú lo mencionabas, quizá no tienen el apoyo de más arriba, y es ahí donde se hace importante también ponerle el ojo a los gobernadores, que finalmente son los representantes del gobierno en los departamentos. ¿Cuál es el papel que están ejerciendo para que esta conflictividad al menos baje de intensidad? Eso es lo que tendremos que averiguar también en los próximos días. Muchísimas gracias a usted, nos vamos a un corte comercial y espérenos en breve con más Panorama Político.